social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Zaguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César Ardila Gómez. Bienvenidos. Habían pasado 200 años sin que Zapatoca hubiera honrado la memoria de sus fundadores. La Sociedad de Mejores Públicas, liderada por don Luis Serrano Gómez y Benjamín Ardila Díaz, empezaron una campaña para recoger dinero para hacerle un monumento a Benavides y a los otros 10 fundadores. Se recogió el dinero con donaciones hechas principalmente por la colonia de Zapatoca en el centro y por la administración municipal. El municipio aportó 200 pesos, los señores Gómez Mejía el asfalto y 4 bancas de cemento los señores Miguel Vicente Rueda, Rafael Sanabria, el Instituto Comercial y Fábrica de Cigarrillos La Nación. Levantado el monumento, faltan las farolas, la placa de mármol y el busto, cuyo costo se averiguará por conducto de la Dirección de Educación y que se modelará en bronce. El dinero que se recolectó no fue suficiente para poner las farolas, ni para el busto, ni para la placa de mármol. La placa de mármol fue diseñada, pero nunca se mandó a hacer. El doctor Juan Crisóstomo García, vicecanciller del arzobispado y primer latinista del país, tuvo la galantería de enviar la inscripción en cláusulas austeras. La traducción literal dice: al benemérito sacerdote Francisco Basilio Benavides, fundador de la parroquia, y a sus 10 compañeros, al cumplirse el segundo siglo de la ciudad, establecida el año de 1743 a 13 del mes de octubre. Los habitantes agradecidos colocaron esta lápida. Esta lápida nunca se hizo y es la primera vez que se hace honor al número de fundadores, pero sin mencionar su nombre como hubiera sido lo correcto. La base para el busto estuvo desierta por muchos años
Inclusive, en algún momento se llegó a ofrecer para que allí se pusiera el busto de algún prócer de la independencia. Hubo entonces que esperar otros 24 años, tiempo durante el cual los padres, los curas de Zapatoca, recogieron el dinero para mandar a hacer el busto, que costó aproximadamente 3.000 pesos. Pasaron 269 años desde la fundación sin que nadie hubiera honrado la memoria de los otros 10 personajes que con el padre Benavides fundaron la viceparroquia. Después de estos 269 años, el Centro de Historia de Zapatoca le cumplió a la historia. El día 8 de enero de este año, 2012, se inauguró, se descubrió una placa en el Parque de Benavides con los nombres de aquellos 10 personajes que habían permanecido desapercibidos desde el día de la fundación, el 13 de octubre de 1743. Esta placa, donada por los religiosos zapatocas, fue inaugurada en el parque en el año de 1968. En 1968 se hizo el busto de Benavides, pero ¿de dónde salió el modelo para el busto de un personaje de 1743? La curiosidad histórica de don Benjamín Ardila Díaz lo llevó a la búsqueda del retrato de Benavides que se sabía existía en algún sitio en Barichara o Guane. Escuchemos entonces lo que dice el mismo Benjamín y también lo que dice el Zapatoca, que fue comisionado para que hiciera la copia de dicho retrato. En nuestro afán de lograr su retrato, nos dirigimos a cuantas personas pudieran tenerlo en Guane y Barichara, logrando localizarlo en casa de la anciana Josefa Sánchez, en el punto de la Chorrera, de la hacienda de Bucaregua, del vecindario de Guane. La madre de Josefa Sánchez, llamada Dolores, lo había dejado a su hija. Era un retrato en vidrio, muy pequeño, con una leyenda latina que atestiguaba ser don Francisco Basilio de Benavides.
El alcalde de entonces lo remitió por correo entre un sobre, sin sospechar que llegaría a su destino hecho pedazos. Naturalmente este retrato fue tomado de un lienzo, pues la fotografía fue descubierta por Niepce y Daguerre en 1829. La copia puede remontarse a unos 60 años atrás, dado el sistema de fotografía. Es muy probable que don Basilio, que adquirió 36 cuadros al óleo, obtuviera como obsequio su retrato por el pintor. El retrato fue enviado a nuestro dilecto amigo y paisano, don Juan Evangelista Martínez, quien nos escribe: Bucaramanga, 11 de noviembre de 1947. Señor don Benjamín Ardila Díaz Zapatoca. Distinguido señor y amigo, presento a ustedes mi cordial saludo. Gustosamente le anuncio el envío del retrato del doctor Francisco Basilio de Benavides. El dibujo está basado en un retrato de vidrio que se me envió hace algunos años, el cual tenía una leyenda grabada en latín comprobando su autenticidad. No obstante haber llegado completamente partido el retrato en vidrio, tomé un apunte que me sirvió para desarrollar el retrato que hoy le mando, asegurándole la más estricta fidelidad en el parecido. El tipo español del fundador está definido en la severidad de las líneas, a la vez que el semblante apacible revela su temperamento de hombre consagrado al culto de Dios. La frente amplia y los ojos vivos, como un rasgo de su clara inteligencia, no dejan poner en tela de juicio la más mínima duda acerca de la personalidad que lo caracterizaba. Las vestiduras corresponden a la usanza de su época. Así, en todos los detalles cuidadosamente estudiados, queda definida la fisonomía del doctor Francisco Basilio de Benavides. Con sentimientos de la más alta consideración me suscribo como ustedes, su seguro y amigo servidor, Juan Evangelista Martínez Pinilla. El conocido y afamado pintor Óscar Rodríguez Naranjo ha ofrecido la ejecución del retrato al óleo para colocarlo en el Salón del Consejo. Existe una tradición muy curiosa del llamado Tesoro de los Yariguíes, tradición que a través de los años fue transmitida de boca en boca. Escuchemos entonces el contenido de esta narración y nosotros mismos juzguemos si puede ser verídica o no. Existe una tradición muy curiosa referida por don Ricardo Rueda Rueda, persona esta que fue muy respetable y fidedigna al padre Efraín Mora Díaz, relativa a un tesoro de los indios yariguíes que el Pico de la Vieja guarda en sus entrañas, tradición que como un sagrado secreto reveló aquel venerable anciano al mencionado excursionista padre Mora en estos términos: Mi padre, don Domingo Rueda, propietario de estos lugares, finca de La Laja, nos refería a sus hijos que su abuelo había sido sorprendido un día con la visita de unos extranjeros llamados ingleses. Después de recorrer los picachos de la serranía con la vista de un anteojo que llevaba de estudiar planos, pues sobre la mesa de la sala habían extendido un mapa antiguo, sin duda de los tiempos de la conquista. Señalaron el Pico de la Vieja,
como el lugar del hallazgo, según decían ellos, y cuyas pesquisas perseguían, conforme a la leyenda del pergamino que escudriñaban. Con mayor interés debían hallar en aquel sitio un tesoro fabuloso. Al remover 7 pisos de piedra, convencidos del resultado de la comparación entre el pergamino estudiado y el susodicho pico de la vieja, inmediatamente se encaminaron a este en compañía de unos peones armados de barras y palas para hacer la excavación. La obra comenzó con entusiasmo, pero al llegar al segundo piso de piedra, las piedras eran más grandes. Comenzó a brotar tanta copia de agua que les impidió completamente la continuación de los trabajos. Tal es la narración de don Ricardo Rueda. El padre Mora Díaz visitó y conoció personalmente el célebre Pico de la Vieja y refirió al suscrito que efectivamente allí se halla en la cima de esa gran cresta un hoyo profundísimo y un promontorio de tierra al lado, que atestiguan la excavación practicada por aquellos ingleses turistas y aventureros buscadores de tesoros indígenas. Vayan allá nuestros jóvenes anhelosos de este gran dorado, ideal de los hispanos conquistadores, y armados de la constancia y de los elementos modernos, hallarán este famoso tesoro de nuestros aborígenes yariguíes. Zapatoca, diciembre de 1945, Ignacio Vicente Díaz, presbítero. Geovón Lenguerque llegó a Colombia y a Zapatoca en compañía de su primo Paul Laurent. Paul Laurent le ayudó a Lenguerque en sus negocios y antes del fallecimiento de Geovón Lenguerque, este le pasó todos sus bienes en Zapatoca al señor Laurent. Geovón Lenguerque murió en el año de 1882. Sin embargo, parece que el señor Laurent o siguió viviendo en Zapatoca o de alguna manera siguió vinculado a Zapatoca, porque hay documentos que prueban que 2 años después, en el año de 1884, el señor Laurent todavía tenía vínculos con nuestro municipio. Existe un documento por el cual el señor Laurent hace una donación de 200 pesos para pagar los estudios de un niño pobre aquí en Zapatoca. Veamos lo que dice este documento. Estados Unidos de Colombia, Zapatoca, diciembre 22 de 1884. El presidente del Cabildo al señor personero municipal. La corporación que presido en sesión del 20 de los corrientes y en virtud de un memorial dirigido por el señor Paul G. Laurent, dicto la siguiente resolución. Dese en mutuo y prestación al señor Pedro A. Gómez la suma de 200 pesos, donada por el señor Paul G. Laurent, compensando el servicio o intereses de ella con la educación de un joven pobre elegido por el Cabildo. El contrato en referencia durará por el término de 1 año, contado desde el día en que se otorgue la correspondiente obligación en adelante, que debe otorgar el señor Gómez, deberá hacerse a satisfacción del personero municipal
a quien con tal objeto se comunicará esta resolución, la que transcriba usted para su conocimiento y demás finos de usted atentamente. Se dice que el señor Laurent regresó a Alemania en algún momento entre los años 1885 y 1886. Por el año de 1947 se pensó en Zapatoca que las torres de la iglesia estaban casi en ruinas. Por esto se tomó la decisión de arreglar las torres y para este trabajo se comisionó al salesiano Constantino de Castro para que hiciera el proyecto de las nuevas torres. Veamos entonces cómo hubieran lucido estas torres si este proyecto se hubiera llevado a cabo. Reforma de las torres, proyecto. Las torres de nuestro templo parroquial amenazan ruina. El arquitecto salesiano Constantino de Castro ideó sus cúpulas amoldadas al estilo y de mayor altura que como atalayas dominarán el paisaje. En el mes de julio se efectuó un bazar con tal fin que permitirá iniciar trabajos. Obviamente estos trabajos nunca se empezaron, pues las torres que hoy tiene la iglesia son las mismas desde su construcción. Veamos también entonces, de la misma época de los años 40, un dibujo de lo que debería ser el Colegio Santo Tomás de Aquino. De alerta de los clarines, guerreros al combate, compañeros, que nuestra causa es la de Dios. Colegio Salesiano de Santo Tomás, Zapatoca. De sobria y elegante belleza arquitectónica, el Colegio de Santo Tomás será la afirmación de una raza grande por la mente y espíritu de sus hombres que junto al templo de clásicos estilos modelan claustros para las bregas de la inteligencia. Avancemos escudados por la quinta y potente es auxilio del creyente de nuestra insignia y blasón. Muchas gracias. Oh Don Bosco, gran caudillo de la hueste del Señor.